Hola, bienvenidos a Ven, Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día, lunes 10 de abril del año 2023. Vamos a estudiar del manual Ven, Sígueme, la página web correspondiente a esta semana que inicia el día de hoy 10 hasta el 16 de abril, domingo 16 de abril. Vamos a estudiar lo que es Mateo 15 al 17 y Marcos del 7 al 9, titulado Tú eres el Cristo. Sí, es un tema muy importante. Después de haber estado una semana de Pascua de Resurrección con hermosos mensajes, y la semana pasada que tuvimos la conferencia general, sábado y domingo, realmente han sido días maravillosos que hemos tenido los santos de los últimos días. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a Tú eres el Cristo, el tema de hoy, y de acuerdo a la página de la iglesia de Ven Sígueme, nos recomiendan cositas que tenemos que hacer. ¿Sí? Nos recomienda, dice, leer las escrituras invita al Espíritu Santo a su vida. Una de las importantes misiones del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo. Al leer las escrituras esta semana, dice que prestemos atención a los sentimientos espirituales que fortalezcan su testimonio del Salvador. Nos están pidiendo que podamos fortalecer nuestro testimonio del Salvador. Así que podamos seguir los consejos de nuestro amado profeta Russell M. Nelson y las autoridades generales que nos instan a que podamos leer, estudiar, ven, sígueme semana a semana. Hoy vamos a estudiar dos principios y antes vamos a dar una pequeña introducción del mismo manual y inicia dándonos algunas preguntas. ¿Nos es extraño que los fariseos y los saduceos exigieran que Jesús les mostrase una señal del cielo? ¿No eran suficientes sus muchos y bien conocidos milagros? Las personas de este mundo y este tiempo, ¿acaso también no exigen que veamos muestra de señal en los cielos o milagros para creer en Cristo? ¿No son suficientes los milagros que están relatados en las Escrituras, en la Biblia, en el libro de Mormón? ¿Los suficientes milagros para que nos ayuden a creer en Cristo? ¿Para que aumente nuestra fe en Cristo? Continúan haciéndonos preguntas. ¿Qué decir de sus poderosas enseñanzas o de las numerosas formas en que él había cumplido las antiguas profecías? ¿No le bastaron tantos milagros realizados que ellos mucho tiempo esperaron por miles de años? Porque Abraham profetizó del Mesías. Daniel escribió, Ezequiel escribió, Isaías escribió. Se leían en las sinagogas las palabras de Isaías, Ezequiel y otros profetas. ¿Qué más esperaban? El requerimiento de los fariseos no estaba motivado por la falta de señales, sino por su falta de voluntad para discernir las señales y aceptarlas. Habían señales. Jamás profeta alguno había hecho tantos milagros como Jesús lo hizo en Jerusalén y en las provincias aledañas. Cientos o miles de milagros. Los leprosos sanaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los sordos oían. Toda clase de enfermedades eran sanados.
Los endemoniados recibían paz. ¿Qué más milagros? Veamos, nos recomienda que podamos leer Mateo 16 del 1 al 4. Y se acercaron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Que el Señor les mostrase una señal del cielo. ¿No les bastaba tantos milagros? ¿Tantísimos milagros? Mas él respondiendo les dijo: cuando cae la tarde, decís hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis discernir. La generación mala y adúltera busca señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Qué tipo de señales buscaban? Pedro, al igual que los fariseos y los saduceos, fue testigo de los milagros del Salvador y escuchó sus enseñanzas. No obstante, el testimonio definitivo de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no provino de sus sentidos físicos, no vino de su carne ni sangre. Su testimonio le fue revelado por nuestro Padre, que está en los cielos. La revelación es la roca sobre la cual el Salvador edificó su iglesia. Entonces y ahora, la revelación del cielo a sus siervos, y tal es la roca sobre la cual podemos edificar nuestro discipulado. La revelación de que Jesús es el Cristo y que sus siervos poseen las llaves del reino. Cuando estamos edificados sobre ese fundamento, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Cuando estamos edificados sobre el fundamento de Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Leamos Mateo 16 del 15 al 19 para comprender el testimonio de Pedro. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Salvador se lo dijo a sus discípulos. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando testificamos de que Jesús es el Cristo, es revelación dada por nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un testimonio igual que Pedro. Si el Salvador nos preguntara: ¿qué decís? ¿Quién soy yo? ¿Qué le responderíamos? Diríamos igual que Pedro, con toda seguridad, exactitud, sin ninguna duda ni temor. Simón Pedro sí lo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo con toda serenidad, con exactitud y con verdad. Y entonces recibió la respuesta y la bendición del Señor. Y le dijo entonces: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Para aquellos que tengamos un testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador ya nos bendijo. Somos bienaventurados.
Son bienaventurados todos aquellos que testifican que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bendición tenemos los que tenemos el testimonio. Proseguimos el versículo 18 y 19 dice: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la revelación edificaré mi iglesia, le dijo en otras palabras. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si hay revelación en la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo a Pedro. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le bendijo para ser el profeta viviente y revelador de aquellos tiempos. Con las llaves del reino de los cielos, con el poder de atar en la tierra como en el cielo. Qué gran bendición recibió Pedro por tener el testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros también podemos tener ese tipo de testimonio como Pedro lo tuvo. Y podamos decirlo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando salgamos a dar nuestro testimonio en el día del testimonio, queridos hermanos y hermanas, podemos decir entre esos 4 o 5 palabras lo que el Espíritu nos indique, porque es testificar del Señor. El solo decir que yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Hay poder en esas palabras, queridos hermanos. Brigham Young abrió su corazón y su mente cuando escuché las palabras de uno de los consiervos de Dios que no tenía elocuencia para hablar. Pero solo dijo unas cuantas palabras. Y dice Brigham Young que su corazón se enterneció. Y supo ahí que Jesús es el Cristo. Y supo allí que el libro mormón que agarraba aquel hermano era verdadero. Porque solo dijo: yo sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Sé que este libro de Mormón es verdadero. Y eso traspasó su corazón de Brigham Young. Y que más adelante y más tarde llegó a ser el profeta del Señor. ¿Cuánto puede un testimonio? Puede muchísimo. Muy bien. Tenemos algunas según el manual de Ven Sígueme. Tenemos ideas para estudio personal de las Escrituras. Vamos a estudiar 2 principios. Hay un tercer principio que lo vamos a dejar como tarea para que ustedes lo hagan en sus hogares junto con su familia. Vamos con el primer principio a estudiar. El testimonio de Jesucristo viene por revelación. Es una gran verdad. ¿Sí? Entonces vayamos a
estudiar. Si Jesucristo preguntara a las personas hoy en día, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dirían? Si Jesús le preguntara a usted, querido hermana, querido hermano, ¿quién decís que soy yo? ¿Cómo respondería? Veamos la respuesta que hace Pedro. Y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso dicen los hombres aún hoy en día. ¿Quién dice que es Jesús? Fue un gran maestro. Fue un profeta. Le dieron muerte porque dijo que era el Hijo de Dios. No tienen un testimonio que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Mucha gente piensa que Jesús es un gran maestro y Jehová es el Dios del pueblo de Israel nada más. Veamos qué más aprendemos de Mateo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una palabra directa para aquellos discípulos y una palabra directa para nosotros. Es una pregunta también para nosotros y estamos leyendo. Veamos, continuemos con el estudio. Medite en su testimonio del Salvador y en la manera en que lo recibió. ¿Cómo recibimos el testimonio del Salvador? ¿En qué manera lo recibimos? ¿Qué hicimos para tener un testimonio del Salvador? Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué aprende en Mateo 16, del 15 al 17, que pueda fortalecer su testimonio del Salvador? Veamos a Pedro. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bendición recibimos los que tenemos un testimonio de Jesús, del Salvador del mundo. Somos bienaventurados si tenemos un testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un testimonio propio, no prestado. Medite en su testimonio, le dice. Ahora, si desea aprender más acerca del testimonio y la revelación personal, examine estos pasajes de las Escrituras. Nos invita el manual que podamos examinar los pasajes siguientes. Si queremos aprender más acerca del testimonio, ¿cómo se consigue el testimonio y la revelación personal? ¿Qué hay que hacer para tener un testimonio de Jesucristo y para recibir una revelación personal? ¿Les parece, hermanos, hermanas, que podamos seguir estudiando? Entonces, si realmente queremos aprender un poco más, veamos Juan 15, 26, estudiemos. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el que procede del Padre, él dará testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que procede del Padre Celestial. El Padre Celestial lo envía. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. ¿Qué nos dice Nefi ahora? Veamos. Según Nefi 31, 17 al 18. Veamos lo que dice. Por tanto, haced las cosas que os he dicho, que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me ha mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces, y solo entonces, viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. O sea, la puerta por la cual podemos entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y solo entonces, cuando hayamos hecho estas dos cosas, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos bautizado en el agua por sumersión, entonces, solo entonces, queridos hermanos, viene una remisión de nuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Solo entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. Y entonces, dice Nefi, os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Solo entonces nos hallaremos en ese angosto y estrecho camino que conduce a la vida eterna. Sí, dice, habéis entrado por la puerta. Habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Solo si entramos en la senda del convenio, por medio del arrepentimiento y el bautismo, obtendremos el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y el Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por ellos. Solo si estamos en la senda y caminamos por esa senda guardando los mandamientos del Señor, siendo leales y fieles a los convenios, solo entonces obtendremos la vida eterna, que es vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vivir con ellos, no compadecer. Todos van a compadecer ante el Padre y ante el Hijo, todos, hasta el más malvado. Una cosa es compadecer en el juicio final, otra cosa es la vida eterna, es vivir con nuestro Padre Celestial y con nuestro hermano mayor Jesucristo, el primogénito y el unigénito del Padre. ¿Qué nos dice Alma? ¿Qué podemos aprender de Alma con respecto al testimonio y a la revelación personal? Veamos cómo lo obtuvo Alma también y su consejo de cómo obtener una revelación personal y un testimonio propio. Veamos con Alma. Él nos dice, y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? Nos hace la pregunta, Alma, y él responde también. He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber.
¿Quién las hace saber? ¿Quién le hizo saber? El Espíritu Santo de Dios. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Entonces, ¿qué hizo Alma para tener un testimonio del Salvador y recibir revelación personal? Él ayunó y oró muchos días para saber esas cosas por sí mismo. No por testimonio de Abinadí, o de Alma, o de su padre, o de los profetas, o de las escrituras. Él obtuvo un testimonio personalísimo por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros, tener un testimonio personal, individual, algo mío, algo propio. Y él continúa diciendo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas. Porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. El Señor, ¿por quién se comunica a nosotros? Por el Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Al final dice Alma. Él sabía que el Espíritu de revelación estaba en él. ¿Cómo lo supo? Por medio del Espíritu Santo, por el medio del Espíritu de Dios. 47. Y además os digo que así se me ha revelado, que las palabras que nuestros padres han hablado son verdaderas. Y ahora, las palabras de sus padres, los profetas que estaban en las Escrituras, él supo por medio del poder del Espíritu Santo que eran verdaderas. Las palabras de Isaías eran verdaderas para él. De Ezequiel, las palabras de Abraham, las palabras de Leí, de Nefi, profetas del Señor. Él sabía ahora que eran verdaderas. Continúa diciéndonos, aún de conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla. O sea, primero tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Espíritu de revelación. Y es más, ahora tiene el espíritu de profecía que había en él, que podía profetizar, ver las cosas que iban a pasar más adelante. Cosas del pasado y cosas del futuro. Grado por grado, poco a poco. Primero el Espíritu Santo, la revelación personal y el espíritu de profecía, el cual también es por manifestación del Espíritu de Dios. El espíritu de profecía viene por el Espíritu Santo también. Muy bien, ¿qué más nos enseña Alma? Os digo yo que sé por mí mismo, nuevamente testifica, sé por mí mismo que cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es verdad, porque tenía el espíritu de profecía. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá. Y él lo dijo como 200, 300 años antes que Jesucristo venga acá a Jerusalén, a Israel, por primera vez, en el meridiano de los tiempos. Nuevamente repito lo que él dijo. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá, sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo. Sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente su nombre. Él sabía los propósitos al que venía el Salvador del mundo, a quitar los pecados del mundo. Sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Él por espíritu y profecía supo que el Salvador también iba a morir, pero que al tercer día resucitaría por medio del Espíritu Santo, el espíritu de profecía. Nosotros también podemos ver, sentir lo que Alma, por supuesto que sí.
es para todos los hijos de Dios. No como el pueblo de Israel que no estuvo preparado. Estaban viviendo en apostasía. No pudieron reconocer a su Mesías que tanto esperaban. Con tantas señales y milagros que hizo en su presencia, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Porque no tenían el espíritu de revelación en sus almas. Por eso no lo reconocieron. Pero aquellas personas, y pocos judíos, pudieron reconocerlo. Porque dieron prevalencia al espíritu de revelación. Ellos mismos ganaron su propio testimonio. No se conformaron con lo que decían los maestros, los sumos sacerdotes de aquel tiempo, sino que ellos buscaron su propio testimonio. Testimonio que da el Espíritu Santo. Pedro supo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por medio del Espíritu Santo, que venía del Padre. Muy bien. Y por último vamos a estudiar Doctrina y Convenios 8, versículos 2 y 3. Veamos qué nos dice la revelación que el Señor dio por medio del Espíritu Santo al profeta José Smith. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Son palabras del Salvador Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Le está diciendo a José Smith y a todos nosotros que Él hablará a nuestra mente y a nuestro corazón por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre nosotros y morará en nuestro corazón si se lo permitimos, si lo buscamos. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del mar rojo sobre tierra seca. Es el mismo Espíritu Santo que estuvo con Moisés. Él le reveló las cosas que tenía que decir y hacer. Y los hizo por medio del poder del Espíritu Santo, que proviene del Padre y del Hijo. Y todos los milagros que hizo Moisés, como el abrir el mar para que cruzara su pueblo, el Señor demostró su poder por intermedio de un siervo fiel y leal que tenía el Espíritu Santo, que podía escuchar al Señor por medio del Espíritu Santo y a obedecer las palabras que le daba el Señor a través del Espíritu Santo. Y con solo la palabra Moisés, dictada por el Espíritu Santo, levantó su vara y dijo que se abriera el mar, y se abrió. Y pasaron el pueblo de Israel por tierra seca. Muy bien. Vamos a leer ver un video. La revelación personal que dio
nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Escúchalo. Se nos pide escuchar al Salvador. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? El presidente Nelson en este video nos suplica que podamos elevarnos espiritualmente para poder recibir la revelación personal, podamos tener el Espíritu Santo para poder saber qué hacer en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, el cómo ganar fe, cómo ganar un testimonio, porque vendrán días terribles, momentos que solo si tenemos el Espíritu Santo podremos pasar esas pruebas. Preparémonos. Los profetas en este milenio nos están pidiendo con todas sus fuerzas, nos están suplicando que nos preparemos, que estemos preparados, llenos del Espíritu Santo. Proseguimos con el mensaje. Este principio, esta verdad, las llaves del reino de los cielos están en la tierra hoy en día. Es el mensaje que podamos escudriñar en nuestros hogares, con nuestras familias. ¿Sí? Vamos al siguiente principio que quiero compartir en este día con ustedes. Al procurar tener una mayor fe, puedo comenzar con la fe que ya tengo. Muy bien. Nos dice, el Padre que se menciona en Mateo 17 y Marcos 9 que vamos a leer, tenía motivos para dudar que Jesús pudiera sanar a su hijo. Ya había pedido a los discípulos de Jesús que lo sanaran, pero no habían podido hacerlo. Sin embargo, cuando le pidió al Salvador un milagro, decidió expresar fe y dijo, creo. Luego, reconociendo que su fe no era perfecta, agregó, ayuda mi incredulidad. Entonces, para comprender mejor a este padre, vamos a Mateo 17, del 14 al 21. Y mientras leemos, vamos a tener presente estas dos preguntas. ¿Sí? ¿Qué le enseña el Espíritu mientras lee sobre este milagro? ¿Cómo le ha ayudado el Padre Celestial a aumentar su fe? ¿Qué puede hacer para edificar sobre la fe que ya posee? Vamos a ver entonces a ese Padre, porque podemos ser también parte de ese Padre o tener el testimonio ya ganado. Muy bien, vamos a ver entonces Mateo 17 del 14 al 21 que dice, y cuando ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, o sea, cuando ellos llegaron con Jesús, con sus apóstoles, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, veamos lo que dijo aquel padre. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego
y muchas otras en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, miren lo que dijo. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se lo dijo a todos, aun al padre que estaba con su hijo. Él le dijo, tráemelo acá. Y Jesús reprendió al demonio. Y éste salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, posiblemente señalando al monte que estaba al frente de ellos, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ellos comprendieron, entendieron, se maravillaron del Señor. Quizás se preocuparon un poco. Y luego les dijo a su discípulo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Porque este género de milagro, de curación, de sanación, no sale sino con oración y ayuno. Muy bien. ¿Qué le enseña el Espíritu mientras hemos leído este milagro? Veamos lo que escribió Marcos. Marcos nos ayuda a entender mejor. Nos ayuda a obtener mayor fe en el Salvador y también aceptar su reprensión, su amonestación, su enseñanza. Veamos lo que dice Marcos. Y cuando vino a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Cuando vino el Señor a sus discípulos, había una gran multitud alrededor de ellos, de sus discípulos. Y a escribas que discutían con ellos, o sea, con sus discípulos. Y de inmediato toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Todos se fueron hacia el Salvador. Y les preguntó, ¿discutís con ellos? Entonces, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le derriba, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Este tipo de enfermedad pareciera que también existiera hoy en día. Los que sufren de epilepsia, algunos que son casos muy graves, hacen como este chico hacía. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Son las mismas palabras que lo expresó Mateo, escribió Mateo. Parece que estas palabras quedó en las almas de todos sus discípulos, que Mateo escribió y Marcos también escribió. Fue dura la palabra en aquel tiempo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, solamente cuando el espíritu de aquel muchacho vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, espuma por la boca. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estaba hablando en plural. Posiblemente estaba su esposa, su hijo, y es posible que haya tenido otros hermanos aquel chico. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sufrían mucho con aquel hijo. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Miren las palabras que nos dice el Salvador. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esas palabras fueron para aquel padre. Esas palabras también son para nosotros. El Salvador nos dice las mismas palabras a nosotros. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Querido hermano, querida hermana, todo le es posible al que cree. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo. Posiblemente se dio cuenta que realmente no creía totalmente. Posiblemente se puso triste. El Salvador le miró como diciendo, dime la verdad, sé sincero. Entonces él con humildad, posiblemente cabizbajo, y le miró al Salvador y dijo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque vino más gente, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole mucho, vociferando posiblemente y sacudiéndolo, tirándole al suelo, revolcándose, salió. Y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Posiblemente se fue a los brazos de sus padres, su madre y sus hermanos. Y se fueron felices. Aquel chico nunca más iba a sufrir de aquella dolencia. Se fue sano. El Señor sanó su cuerpo, también fue sanar a su alma, su espíritu. Aquel padre también fue sanado. Aquella creencia se convirtió en fe. Creyó en el Señor. Porque todo lo que toca el Señor sana. Es restablecido, es sanado, es curado. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ya muy aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este tipo de género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Se necesita mucha fe para que ese tipo de género salga, para efectuar ese tipo de milagro, este tipo de sanación.
me recuerda estas palabras porque formaron parte de mi alma en un tiempo. Cuando tenía aproximadamente entre un año y medio como miembro de la iglesia, ya investido y sellado en el Santo Templo, vino un hermano de la iglesia quien había apostatado y que yo lo conocía. Para mí era un buen hermano, un buen hijo de Dios. Pero estaba enojado con los líderes. Había apostatado. Hizo preguntas y habló cosas blasfemas. Preguntas que hacían dudar de todo lo que había ganado testimonio. Por más que le traté de ayudar, no se le pude conseguir. Cuando se fue, sus palabras, las cosas que dijo, quizás con el poder del diablo, penetraron mi alma. Yo quería borrar esas preguntas, esas palabras, esas afirmaciones. No pude borrarlo por mucho tiempo. Pasaron semanas. Hacía oraciones para no tener esos malos pensamientos, para que ese momento, ese recuerdo no viniera a mí. Y no pude sacarlo de mi mente y mi corazón. No podía seguir así. Leía las escrituras, oraba más, me aferraba más a las escrituras y a la oración y al ayuno. Y nada. En cierta oportunidad estaba leyendo a Esther y Esther aconsejó y pidió a su pueblo que oraran, ayunaran por 3 días para la salvación del pueblo de Israel. Y eso abrió mi mente y mi corazón. Y sentí que debería ayunar por 3 días. Así que lo hice. El primer día pareciera que el opositor quería frustrar para que no siguiera con el ayuno. Hasta soñé con manjares sobre la mesa y con un hambre atroz y no podía comérmelas. Desperté con un hambre atroz como nunca, pero yo seguí adelante. Ya era sábado, seguí con mis oraciones, porque había empezado un viernes y era sábado. Seguí esforzándome leyendo las escrituras, pidiendo al Señor que me ayudara, que me olvidara, me sacara de mi mente y mi corazón esas dudas, esos malos pensamientos. Quería obtener nuevamente mi testimonio del Salvador y de que José me vio al Padre y al Hijo, que el libro de Mormón era verdadero. Porque entró la duda en mi corazón. Quería sacarlo. Me esforcé. Ese sábado dormí normal. Desperté al día siguiente, muy temprano. Y me acuerdo que hice mi oración y bajé, porque vi un tercer piso, a cargar agua en el primer piso, porque venía a las 6 de la mañana y se tenía que llevar agua. Y bajé como sin nada y subí los baldes de agua, y cuando yo me di cuenta que ya estaba arriba y no me pesó y estaba con mis energías fuerte, me asombré. Espiritualmente estaba fuerte, físicamente también. Ya no me acordaba nada. Estaba libre de todos esos malos pensamientos. Regresó
el testimonio a mi alma. El Espíritu Santo nuevamente estaba conmigo. Sentí mucho gozo. Era el segundo día. Era el domingo ya. Pero yo me había hecho una promesa de hacer 3 días. O sea, iba a ser el viernes, sábado, domingo y lo iba a levantar el lunes. 3 días. El domingo era justo Día de la Madre. Y mi madre estaba llamando a todos sus hijos. Y estábamos en casa, todos, para que almorzáramos juntos. Y yo no quería que mi madre se enterara de que estaba en ayuno de tantos días. Y así es que, como ya me sentía bien, nuevamente estaba con mi testimonio. El Espíritu Santo estaba fuerte. Me fui a orar, a levantar el ayuno. Y le dije al Padre por los motivos por qué levantaba el ayuno. Y fue al tercer día, domingo. Porque había asistido normalmente a la capilla, renovaba mis convenios, regresé a casa, estaba fuerte. Y al momento de almorzar, vi cómo y sentí cómo nuevamente la sangre comenzó a fluir sobre mí. Pensé que con los alimentos me iba a sentir fuerte, no, al contrario, me debilité. Supe ahí que el cuerpo no es nada. El espíritu lo es todo. Así que me fui a recostarme después de almorzar, pidiendo permiso a mi madre, aunque mi madre ya sabía que después del almuerzo siempre me recostaba en una siesta. Así que no lo notó. Me tendí después con oración y ayuno y nuevamente mis fuerzas recobraron a la hora. Pero gané un testimonio. Y ahí supe lo que el Señor quiso decir. Este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y eso es lo que yo hice. Porque esos días que entraba mi duda en mi corazón, en mi alma, era como estar en el infierno mismo. Era horrible. Mis noches eran de pesadillas. Eran terribles. Como que si el opositor quería destruirme. Lo hubiera logrado. Y creo que así lo hubiera logrado si no hubiera acudido a la oración y al ayuno de 2 días. ¿Qué aprendí, queridos hermanos y hermanas? No escuchen a los apóstatas. No escuchen programas de apóstatas o de ex misioneros o ex miembros de la iglesia que hablan mal de la iglesia. No escuchen a autoridades 70 o a alguien que hable mal de la iglesia, porque ellos lo hablan por el poder del espíritu del maligno. Están llevando al reino del diablo más personas, porque muchos miembros han caído. No escuchen. No entren en esas. Cuando vean a alguien, escuchen que están hablando mal, apártense. O si tienen que reprender en ese momento, den un testimonio fuerte y váyanse, salgan de ese lugar. No pongan en peligro su testimonio. No se hagan los valientes. Porque ese tipo de género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Me da mucha pena que muchos hermanos, ex miembros de la iglesia, hagan programas
para destruir las almas de otros hermanos. El mayor peligro que puede haber es escuchar a un apóstata de la iglesia de Jesucristo. Posiblemente menos peligro hay en un evangélico, un cristiano o de otra iglesia, porque sabemos de dónde proviene. Que podamos escuchar al Salvador. Los profetas y el presidente Luce Menels han dicho: escuchemos al Salvador. Dios el Padre Celestial quiere hablaros. Escúchenlo. ¿Qué puede hacer para edificar sobre la fe que ya posee? Orar, ayunar, leer las escrituras, tener el espíritu de revelación, tener el Espíritu Santo. ¿Y por qué no? Tener el espíritu de profecía, que viene cuando nos esforzamos en guardar los mandamientos de Dios el Señor. Se nos ha pedido que leamos las escrituras media hora diaria. Si lo hacemos menos porque está bien, pero mucho mejor si lo hacemos la media hora diaria, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Porque si es un mandato del Señor, después de la media hora, al minuto 31, el Espíritu Santo nos hará saber algunas cosas. Podría compilar una lista de pasajes de las Escrituras, dice. Mensajes de la conferencia general y experiencias que han fortalecido su fe. ¿Qué puede hacer para edificar sobre la fe que ya posee? Oración, ayuno, lectura de las Escrituras, lista de pasajes de las Escrituras, memorizarle algunas, mensajes de la conferencia general y experiencias que han fortalecido su fe. Queridos hermanos, quiero deciros que también en este semestre haré el resumen de los discursos de las autoridades generales y generales de la Iglesia, de la última conferencia general del mes de abril. En ello se da un pequeño resumen de los discursos que ya están en la página de la Iglesia y algunas citas que nos puedan ayudar a elevar nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Y también nos invita el manual que podamos leer el mensaje del elder Jeffrey R. Holland, titulado Creo, que está en la Liaona de mayo del año 2013. ¿Sí? En la página 93 al 95, que nos van a ayudar a elevar nuestra fe en Jesucristo. Luego el mismo manual nos invita, el de Ven, Sígueme, ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Les invito a que podamos leer, estudiarlo junto con nuestra familia. Inclusive acá tenemos también un hermoso video, ¿sí? Y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, es que podamos dar obediencia a lo que el profeta ha mandado, que podamos estudiar Ven, Sígueme. Este tipo de programa que les hago es un tipo de ayuda, pero ustedes, al estudiar su manual con su familia, van a adquirir nuevo conocimiento que les dará el Espíritu Santo. Ahora, yo les estoy transmitiendo información del manual Ven, Sígueme de la página web, pero el conocimiento lo adquirirán por medio del Espíritu Santo. Ese conocimiento solo se adquiere por medio del Espíritu Santo y es algo muy personal. ¿Sí? Con ello quiero terminar
expresándole mi testimonio, diciéndoles que yo sé que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él derramó su sangre preciosa en Getsemaní y en la cruz por mis pecados, para poder salvarme de la muerte eterna. Y si yo me arrepiento y le sigo y le sirvo fielmente hasta el final de mis días, Él me dará la vida eterna junto con mi familia. Sé de estas cosas. Sé que Jesús es el Cristo y que viene pronto. Sé que debemos estar preparándonos y preparados nuestras cofres o nuestras lámparas deben estar llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, encendidas con el Espíritu Santo. Porque sé que en cualquier momento los siervos del Señor dirán que el esposo está viniendo ya y que tenemos que salir a recibirlo. Las señales están. Vivimos en estos últimos días. Que podamos estar preparados. Y sé que si estamos preparados y llenos del Espíritu Santo, nos irá bien en este tiempo de probación, de pruebas y aflicciones. Lo testifico en el nombre santo y sagrado de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Gracias por estar leyendo junto conmigo el manual de Ven, sígueme. Muchas gracias. Shalom. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom.